Era un martes cualquiera, pero no para mí. Estaba en mi oficina en Medellín, concentrada en un contrato de esos que exigen cada gramo de tu atención, revisando cada cláusula, cada letra pequeña. El murmullo constante de la firma de construcción me rodeaba. El tintineo de los teléfonos, el tecleo incesante de los ordenadores, las voces lejanas de mis colegas hablando de proyectos, planos y presupuestos. En mi escritorio, una montaña de expedientes esperaba mi revisión, una carga de trabajo que, para otros, podría parecer abrumadora, pero para mí era la prueba tangible de mi dedicación y mi importancia. Amaba mi trabajo. Me sentía valorada, una pieza fundamental en el complejo engranaje de la empresa. Había pasado años construyendo mi reputación aquí, desde abogada junior, sacrificando fines de semana, noches, incluso planes personales, para ascender y ser reconocida. Hasta ese día, cada esfuerzo, cada hora extra, había valido la pena. El sol de la mañana se filtraba por la ventana, prometiendo una tarde cálida y tranquila, ajena por completo a la tormenta que estaba a punto de desatarse en mi pequeño mundo. Entonces, un sonido familiar, casi inofensivo. Ding. La notificación de un nuevo correo electrónico. Levanté la vista de mi pantalla, esperando ver alguna consulta rutinaria de un cliente o un recordatorio de reunión. Pero el remitente era Gerardo, el director general. Su nombre siempre venía con un peso. Sus correos, incluso los más breves, tenían un tono autoritario, directo, que no necesitaba gritar para hacerse sentir su poder. Lo abrí sin la menor premonición, sin la más mínima idea de que ese simple clic iba a ser el detonante de algo mucho más grande, algo que cambiaría mi vida profesional para siempre. Dentro del correo, un PDF adjunto. El título: Permiso de contratación especial. Al hacer clic y abrirlo, mi ceño se frunció casi de inmediato. Las primeras líneas, los primeros párrafos, gritaron alerta roja en mi cabeza de abogada laboral. Era un documento flagrantemente diseñado para evadir responsabilidades laborales claras, con condiciones de contratación que no solo rozaban la ilegalidad, sino que se sumergían de lleno en ella, sin vergüenza alguna. Hablaba de contratos por obra o labor, que en realidad encubrían relaciones laborales indefinidas, de pagos por fuera de nómina, de beneficios sociales omitidos. Era un intento burdo, descarado, de beneficiar a un socio de Gerardo, un amigo cercano, saltándose todos y cada uno de los protocolos y normativas internas que tanto nos había costado implementar y mantener en la empresa para asegurar la legalidad y la transparencia. Mis ojos se movían rápidamente por el texto, identificando cada trampa, cada artículo del Código Sustantivo del Trabajo, que estaba siendo pisoteado sin miramientos. Pero lo peor no era el PDF en sí, ni las irregularidades que contenía. Lo peor estaba justo debajo del archivo adjunto. Una nota personal de Gerardo, cruda, directa y sin rodeos, sin el menor intento de suavizar el golpe o disimular sus intenciones. Sofía, necesitas firmar y aprobar esto antes del final del día. Es para mi socio y no es negociable. O lo haces, o la puerta de salida es tu única opción. ¿Entendido? Sentí un nudo frío y pesado en el estómago, como si me hubieran dado un puñetazo silencioso. Mis manos temblaron ligeramente sobre el teclado. Releí el mensaje una y otra vez, buscando algún resquicio, alguna otra interpretación que me permitiera respirar. Pero no lo había. Luego volví al documento. No había margen. Ninguno. Firmar eso no solo sería una traición a mis principios, a mi código de ética profesional que tanto valoraba. Sería abiertamente ilegal. Me expondría a mí, personalmente, a graves sanciones y consecuencias legales, y a la empresa a un desastre reputacional y financiero aún mayor. Mi integridad, todo lo que defendía como abogada y como persona, estaba en juego. No era una opción. No podía ni quería hacerlo.
el shock inicial me dio paso a una rabia sorda, profunda, que me subía desde el pecho, mezclada con una sensación amarga de traición. Gerardo no solo me estaba presionando con una fecha límite imposible, me estaba amenazando directamente con despedirme si no me convertía en su cómplice en una flagrante y vergonzosa violación de la ley. Mi oficina, ese lugar que hasta hacía unos segundos había sido mi santuario profesional, mi espacio de trabajo donde me sentía segura, respetada y productiva, ahora se sentía como una trampa, una jaula de oro que de repente se había vuelto de barro. El final del día se cernía sobre mí como una sentencia ineludible. Cada minuto que pasaba era un recordatorio implacable de lo poco que quedaba para tomar una decisión que me partía el alma y me ponía contra la pared. Cerré el documento, pero la pantalla seguía mostrando el correo de Gerardo, con sus palabras amenazantes grabadas a fuego en mi mente. La realidad me golpeó con una fuerza abrumadora. No era un simple ultimátum. Era una prueba de fuego, un intento descarado de destruirme o doblegarme, de convertirme en una herramienta para sus ilegalidades. Y yo, por primera vez en mi carrera, no sabía cómo salir ilesa de semejante encrucijada. Esa tarde me fui a casa con la cabeza hecha un nudo. La amenaza de Gerardo no me abandonaba. Era como una sombra pegada a mí, más pesada que mi propio cuerpo. La comida, que había preparado con la poca energía que me quedaba, se quedó intacta en el plato. El sueño, ni hablar, no llegó. Me sentía herida, sola y, sobre todo, profundamente ofendida. En la oscuridad de mi apartamento, solo el eco de sus palabras resonaba en mi mente. O lo haces, o la puerta de salida es tu única opción. ¿Entendido? Una y otra vez, esas frases se repetían, dándole vueltas a cada palabra, intentando encontrar un hueco, una salida, una forma de entenderlo que no fuera tan brutal. En la quietud de la noche, mientras la ciudad de Medellín dormía, mi vida profesional se desplegó, ante mis ojos, como si estuviera viendo una película. Recordé cuando era una abogada joven, recién graduada, llena de sueños. Quería hacer la diferencia. Creía en la justicia, en la ley como una herramienta para el bien. Entré a esta firma con una ilusión que casi me desbordaba. Empecé desde abajo, como abogada junior, haciendo los trabajos más tediosos, pero siempre con la misma pasión. Recuerdo noches enteras en la oficina, la luz del monitor como única compañía, estudiando cada caso, buscando precedentes, proponiendo soluciones que a menudo, para sorpresa de mis superiores, ahorraban a la empresa litigios costosos y mucho dinero. Hubo un caso particularmente complicado, con un ex empleado que amenazaba con una demanda millonaria. Yo me pasé 3 semanas sumergida en los detalles. Encontré una cláusula en su contrato, que nadie más había visto, y logramos resolverlo sin ir a juicio, salvando una fortuna. Otro caso, una negociación colectiva que parecía imposible, la desaté con una propuesta innovadora que beneficiaba a ambas partes. Era mi compromiso, mi ética, lo que me había llevado hasta ahí. Le había entregado mi vida profesional a esa firma. Había sacrificado tiempo con mi familia, con mis amigos, incluso algunas relaciones personales que no soportaron mi dedicación casi obsesiva. Mis padres, siempre orgullosos de su abogada, me llamaban para felicitarme por cada pequeño logro. Sentía el respeto de mis colegas, incluso la envidia de algunos, pero eso solo me impulsaba a ser mejor, a trabajar más duro. Construí mi reputación ladrillo a ladrillo, con cada expediente, cada consejo legal, cada victoria. Mi ética profesional, la razón por la que elegí el derecho laboral, era mi columna vertebral: proteger los derechos de los trabajadores, asegurar la justicia, mantener la equidad en un mundo que a menudo olvida esos valores. Gerardo siempre había sido una figura imponente, un director general de esos que sabes que tienen el poder, pero que, hasta ahora, yo había respetado. Lo veía como un líder fuerte, capaz,
alguien que había llevado la empresa a lo alto. Pero en ese momento, su máscara se había caído por completo. La persona que vi en ese correo no era un líder, sino un hombre dispuesto a pisotear la ley, a sus propios empleados, a todo lo que representábamos como empresa, solo por su beneficio personal, por el de un socio suyo. Era un abuso descarado de poder. Sentí el amargo sabor de la ingratitud, como un trago de veneno. Después de todo, lo que había hecho, de todos los sacrificios, de todas las veces que puse los intereses de la empresa por encima de los míos, ¿así es como me lo pagaban? ¿Con una amenaza de despido si no me convertía en su cómplice en una ilegalidad? Era un desprecio absoluto a mi valor, a mi inteligencia, a mi lealtad. No era solo una amenaza laboral. Era una traición personal y profesional que me dolía hasta lo más hondo. La pregunta crucial, la que me taladraba la mente era: ¿podría simplemente ceder? ¿Firmar ese documento y guardar silencio para salvar mi puesto? La respuesta, aunque angustiosa, era un rotundo no. Mi conciencia no me lo permitía. Mi formación, mis principios, todo lo que era, se negaba. Pero la angustia de esa decisión me consumía. Si decía no, ¿qué pasaría? ¿Perdería mi trabajo, mi carrera, todo lo que había construido? La noche avanzaba y el dolor de la injusticia se asentaba en mi pecho, pero, extrañamente, empezó a transformarse. Empecé a sentir una dureza, una determinación que antes no había estado ahí. No era solo mi trabajo lo que estaba en juego. Era mi dignidad, mi carrera, mi nombre, mi futuro. Era todo lo que había construido con tanto esfuerzo y sacrificio. No iba a permitir que él me lo arrebatara con un mero garabato, con una amenaza barata. No, no iba a ser así. El nuevo día no trajo el olvido de la angustia de la noche anterior, pero sí una calma extraña, casi sobrenatural. El dolor no había desaparecido por completo. Lo sentía ahí, latente, pero se había transformado. Se había enfriado hasta convertirse en algo más sólido, más determinado. Ya no sentía ese pánico que me había oprimido el pecho. En su lugar, había una claridad inquebrantable, como si la niebla de la noche se hubiera disipado de repente. Ya no era la Sofía asustada, sino la Sofía abogada. Fue como si una bombilla se hubiera encendido dentro de mi cabeza. De repente, me di cuenta de algo fundamental. Mi posición no era de debilidad. Para nada. Era, de hecho, una posición de conocimiento, de poder. Yo era la abogada laboral de la firma. Había pasado años estudiando cada artículo de la ley, cada reglamento interno. Conocía las vulnerabilidades legales de la empresa, como la palma de mi mano, y ahora, las de Gerardo también. Él había intentado usar mi conocimiento en mi contra, pero lo que no había calculado era que ese mismo conocimiento era mi mejor arma. Ya no me veía como una víctima, sino como una estratega, una jugadora en un tablero que él creía dominar, pero donde yo conocía cada movimiento posible. Mi primer pensamiento táctico fue, claro, cristalino. ¿Qué significaba realmente la amenaza de Gerardo? Era un intento de coacción, un abuso flagrante de poder, una manipulación. ¿Y cómo se respondía a eso en el mundo legal, en el mundo de la justicia que yo tanto defendía? No con la firma, no cediendo a la ilegalidad. Tampoco con la huida, renunciando y dejando que él se saliera con la suya. Se respondía con las mismas herramientas que yo dominaba a la perfección: la ley y la documentación. Él había usado un documento para amenazarme. Yo usaría documentos para defenderme, y si era necesario, para exponerlo. La idea de firmar ese documento irregular, o de simplemente renunciar, fue descartada por completo de mi mente. Mi formación legal, mi cerebro entrenado en el análisis de casos y en la búsqueda de soluciones jurídicas, empezó a ver el problema no como un callejón sin salida personal, sino como un caso. Un caso en el que Gerardo,
Era el infractor, el abusador, y yo, Sofía, tenía la oportunidad de ser la fiscal, la defensora de la ley y de la empresa, incluso de mí misma. Era como si mi mente hubiera cambiado de marcha, pasando del modo supervivencia al modo abogada implacable. La ira no se esfumó, pero se canalizó, se transformó en una concentración fría y calculada. Ya no era una emoción que me consumiera, sino una energía que me impulsaba a pensar, a analizar cada detalle. Empecé a pensar en términos de evidencia, de precedentes, de procedimientos legales. Si él quería jugar sucio, si quería saltarse las reglas, yo jugaría dentro de ellas, pero de una manera que él no anticiparía, de una forma que usaría sus propias trampas en su contra. La ley no era solo un conjunto de normas, era un campo de batalla, y yo era una guerrera entrenada. Me di cuenta de que mi simple negativa a firmar no sería suficiente. Él podría despedirme igual, buscar una excusa, inventar algo. Necesitaba dejar constancia, crear un rastro irrefutable, una prueba tangible de la intentona de Gerardo, de su abuso de poder y de su intención de cometer una ilegalidad. Mi plan empezó a tomar forma en mi mente con una claridad aterradora. No se trataba de atacarlo directamente con gritos o confrontaciones emocionales, sino de exponer la verdad de una manera tan innegable, tan documentada, que no pudiera ser ignorada ni silenciada. Él quería que yo fuera su cómplice, pero yo sería la testigo que lo hundiría. Me senté en mi escritorio, la mirada fija en el correo de Gerardo, pero esta vez sin el menor rastro de miedo. Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en mis labios. Una sonrisa fría, de acero. Él pensó que tenía una partida de póker y que yo tenía que doblarme, que no me quedaba más remedio que entregarme. Pero acababa de revelar su mano, y yo, en cambio, tenía un as bajo la manga que él ni siquiera imaginaba. Él había subestimado a la abogada. No me subestimaría 2 veces. Sabía que mi mejor defensa y mi ataque más efectivo no sería un grito ni una confrontación directa. Sería un documento, un informe de riesgo legal. No iba a ser un simple correo de queja, de esos que se pierden en la bandeja de entrada o se archivan sin más. Tenía que ser algo formal, preciso, demoledor en su lógica y en sus implicaciones. Una pieza de artillería legal que Gerardo no podría ignorar, ni tampoco nadie más en la empresa. Me puse manos a la obra, cogí el permiso de contratación especial de Gerardo y lo revisé, con una meticulosidad que antes solo aplicaba a los casos más complejos. Lo abrí en mi pantalla y, al lado, mi código sustantivo del trabajo, y también el manual de políticas internas de la firma. Punto por punto, cláusula por cláusula, fui desgranando el documento irregular. Identifiqué cada artículo de la ley laboral colombiana que violaba, cada normativa interna que Gerardo estaba pisoteando. Anotaba las posibles sanciones económicas, las multas que nos caería si esto salía a la luz pública, el daño reputacional que una noticia así causaría a una empresa que se jactaba de su buen nombre y su ética. Era como desarmar una bomba, pieza por pieza, pero en lugar de cables, eran leyes. Empecé a redactar el informe. La estructura era crucial para que fuera irrefutable y fácil de entender, incluso para los que no eran abogados. Primero, una descripción objetiva del documento de Gerardo y su petición. Se adjunta un permiso de contratación especial solicitado por el director general, señor Gerardo apellido, con la instrucción de aprobación inmediata. Después, el análisis legal detallado de las violaciones. No solo decía «esto es ilegal», sino que citaba el artículo exacto del código, la sentencia de la Corte que lo respaldaba, la política interna que se ignoraba. Explicaba cómo las condiciones de contratación propuestas eran un claro fraude laboral, cómo se estaban evadiendo contribuciones y beneficios que por ley correspondían. Luego, pasé a las consecuencias para la empresa. No era un capricho personal mío. Era una amenaza real a la estabilidad de la firma. Hablé del riesgo financiero por posibles demandas,
de las multas de la UGPP, Unidad de Gestión Pensional y para Fiscales, del daño reputacional que tardaría años en repararse. Finalmente, dejé clara mi posición personal, pero de forma profesional. Me negaba rotundamente a participar en una ilegalidad que comprometía mi ética profesional, la de la empresa, y que nos exponía a todos a graves consecuencias. Y lo más importante, adjuntaría como anexos el correo original de Gerardo con su amenaza explícita y el PDF irregular, la prueba de su intento de coacción, junto con la prueba de la ilegalidad. Ahora venía la parte estratégica. ¿A quién enviar este documento para que tuviera el máximo impacto y, crucialmente, para que no pudiera ser ignorado ni silenciado? Mi primera opción fue el consejo directivo. Ellos eran la máxima autoridad de la firma, los únicos con el poder real para destituir a un director general. Eran los dueños, los que tenían que proteger los intereses de la empresa por encima de todo. Pero sabía que Gerardo tenía sus aliados, sus contactos. Podrían intentar enterrar el asunto internamente. Necesitaba una garantía. Y esa garantía tenía un nombre: el auditor externo. Él era el actor más crítico, el eslabón que Gerardo no podría controlar. El auditor externo era independiente. Su función era velar por la transparencia, por el cumplimiento de todas las normativas legales y éticas de la empresa y por la buena gestión de los recursos. Si le llegaba a él, era imposible que se silenciara. Era mi jugada maestra, la que aseguraría que mi mensaje no se perdiera en el laberinto de la política interna. Anticipé los movimientos de Gerardo. Si él se enteraba de lo que yo estaba haciendo, intentaría borrar cualquier rastro. Podría intentar eliminar su correo de mi bandeja, o incluso de los servidores si tenía acceso suficiente. Por eso, la velocidad y la certeza de la recepción de mi informe eran cruciales. No podía darle tiempo a reaccionar. La estrategia del envío también fue pensada al milímetro. No podía ser demasiado tarde en el día, para que no lo vieran como algo de última hora y lo ignoraran hasta el día siguiente. Pero tampoco podía ser demasiado temprano para que Gerardo lo viera antes de que los demás lo procesaran. El momento perfecto, decidí, sería muy temprano a la mañana siguiente. El auditor, un hombre llamado Ricardo que yo sabía que era un madrugador, empedernido, siempre llegaba a la oficina antes que el sol. Él sería el primero en ver mi correo. Lo recibiría y lo procesaría antes de que Gerardo, que solía llegar un poco más tarde, pudiera siquiera sospechar la bomba que se le venía encima. El informe estaba listo. Cada palabra, cada cita legal, cada anexo. Lo repasé una y otra vez, buscando cualquier fallo, cualquier debilidad. No encontré ninguna. Solo una fría satisfacción me inundó, la de la estrategia bien pensada, la de la jugada que estaba a punto de ejecutar. Mi no iba a ser el inicio de su caída, y mi documento, su verdugo. No me subestimaría 2 veces. La mañana siguiente fue diferente. Me levanté antes de que el sol asomara por las montañas de Medellín, con una energía que no había sentido en días. No era la adrenalina del miedo, sino la calma fría de la resolución. Sabía lo que tenía que hacer y cómo hacerlo. Llegué a la oficina cuando las calles aún estaban medio vacías y el edificio en silencio. El único sonido era el mío, el de mis pasos firmes por los pasillos, el de las llaves al abrir mi despacho. El silencio de la oficina era mi cómplice perfecto, el telón de fondo ideal para mi acto final. Me senté frente a mi ordenador. En la pantalla, el informe que había redactado la noche anterior, cada palabra, cada cita legal, cada prueba. Los archivos adjuntos, el correo de Gerardo y su PDF ilegal, estaban listos para salir al mundo. Mi respiración era tranquila, mi pulso, firme. Ya no había dudas, solo la certeza de que estaba haciendo lo correcto. Abrí mi cliente de correo electrónico. La bandeja de entrada estaba casi vacía, esperando mi movimiento.
Con los dedos en el teclado, escribí un breve mensaje introductorio al consejo directivo. Algo directo, profesional, sin emociones, refiriéndome al informe adjunto y a la urgencia del asunto. No quería darles espacio para la dilación. Luego, con una calma que me sorprendió a mí misma, añadí la dirección de correo electrónico del auditor externo. Ricardo, en copia oculta. Él era la pieza clave, el guardián de la transparencia, el que no tendría miedo de mover la maquinaria. Doble y triple verificación de los destinatarios. No podía haber errores. Un clic, un simple clic. El correo salió. Lo vi desaparecer de mi bandeja de salida, lanzado al ciberespacio, directo a sus destinos. La sensación de liberación fue inmensa, casi física. Era como soltar un peso enorme que había cargado durante días. Ya no había vuelta atrás. La información estaba fuera, en manos de las personas correctas. La flecha había sido disparada. Su destino y el de Gerardo ahora estaban sellados. Pasaron las horas. La oficina se llenó de vida, del murmullo habitual. Yo seguía con mi trabajo, revisando contratos, atendiendo llamadas, como si nada extraordinario hubiera pasado. Pero por dentro, mi atención estaba dividida, esperando la inevitable reacción. Horas más tarde, Gerardo se daría cuenta. Quizás alguien del consejo, alarmado por mi correo, le haría una pregunta velada, o él mismo, con su arrogancia habitual, revisaría sus propios correos y vería la bomba que yo le había enviado. Fuera como fuese, el pánico lo consumiría. Empezaría a entender que Sofía no solo no había cedido a su chantaje, sino que lo había expuesto. Imagino su frenesí, sus ojos abiertos de par en par al leer mi informe, la sangre helándose en sus venas, su intento desesperado de borrar cualquier rastro. Contactaría a TI con alguna excusa barata, intentaría eliminar el 1900 correo de mi bandeja, quizás incluso de los servidores. Sus llamadas frenéticas, el sudor frío, la desesperación creciendo a cada segundo. Un hombre acostumbrado a tener el control, de repente perdiendo el agarre, viendo su mundo desmoronarse por un documento que él mismo había provocado. Pero ya era demasiado tarde. El auditor externo, Ricardo, el hombre metódico que yo sabía que siempre llegaba antes que el sol, ya había abierto mi correo. Había leído el informe. Su experiencia le decía que eso no era una simple queja, sino una bomba de tiempo legal y ética. Ricardo no era un hombre de rodeos. Sin perder un minuto, ya había activado los protocolos de investigación interna de la empresa. La maquinaria, lenta pero implacable, ya se había puesto en marcha. El consejo directivo ya estaba enterado, y las llamadas telefónicas de alerta ya se habían hecho, poniendo a todos en aviso. Gerardo, con todo su poder y su arrogancia, había sido superado por la eficiencia y la ética de un hombre que solo hacía su trabajo. Yo, sentada en mi escritorio, seguía con mis expedientes, ajena al pánico de Gerardo y la acción del auditor. Sentía una extraña calma. El trabajo estaba hecho. La semilla de la justicia había sido sembrada. Ahora, solo quedaba esperar a que la verdad hiciera su trabajo. Horas después de aquel clic que lo cambió todo, el silencio en la oficina se rompió para Gerardo, aunque yo no lo supe de inmediato. Recibió una citación. No era una invitación cualquiera, de esas para brindar por un nuevo proyecto o celebrar un logro. El tono del correo, aunque formal, era inusualmente grave. Lo citaban de urgencia a una reunión con el consejo directivo. No especificaba el tema, lo cual ya era una señal de alarma. Lo sé porque los chismes en la oficina, más tarde, se encargaron de llenar esos vacíos. Para él, acostumbrado a ser el que convocaba, el que imponía la agenda, esa citación debió ser como un jarro de agua fría. Gerardo entró a la sala de juntas, seguramente intentando mantener su pose habitual de arrogancia, quizás con una sonrisa forzada en el rostro, de esas que no llegan a los ojos,
Pero sé que esa sonrisa se desvaneció. Se borró por completo de su cara al ver quiénes lo esperaban. No solo estaban los miembros del consejo directivo, sentados en sus sillas de cuero, con rostros serios que no presagiaban nada bueno. También estaba el jefe de recursos humanos, con esa expresión impasible que solo tienen los que saben que se avecina un problema. Gordo. Y lo más alarmante para él, allí estaba Ricardo, el auditor externo, sentado en un extremo de la mesa, con una carpeta de esas de cartón grueso entre sus manos. Esa carpeta, lo sabía yo, contenía mi informe. El presidente del consejo directivo no se anduvo con rodeos. Con una voz que, me contaron, era fría y grave, le puso a Gerardo sobre la mesa una copia impresa. Era mi correo, mi informe de riesgo legal. Al lado, le mostró el PDF que él mismo había intentado que yo firmara. Ese permiso de contratación especial, tan irregular. El presidente no solo lo puso allí, sino que empezó a señalar las cláusulas ilegales, esas mismas que yo había desglosado con tanto detalle. Los ojos de Gerardo debieron recorrer las palabras, las fechas, las firmas. Debió ver su propio correo, su amenaza explícita. Me lo imaginé palideciendo, el color abandonando su rostro, su sonrisa forzada convertida en una mueca de espanto. La evidencia era irrefutable, tangible, impresa en papel y ahora en manos de las personas que tenían el poder de juzgarlo. Intentó negarlo, claro. Un hombre como él no cedería tan fácil. Seguramente balbuceó excusas, intentó culparme a mí, a la abogada quisquillosa. Trató de minimizar la situación, de decir que era un malentendido, que solo era una propuesta, que no había mala intención. Pero sus intentos fueron cortados de raíz por Ricardo, el auditor. Con su voz pausada pero firme, Ricardo confirmó que había recibido mi correo temprano esa mañana y que, dadas las implicaciones legales y éticas tan graves, había abierto una investigación inmediata y formal. Les explicó que ya había revisado los servidores y que el intento de Gerardo de borrar el rastro había sido inútil. La bomba había explotado y el humo ya no podía ocultarse. La verdad había salido a la luz, sin filtros, sin atenuantes. A partir de ahí, todo fue muy rápido. La investigación, aunque ya tenía la evidencia principal, se profundizó en cuestión de horas. No solo se trataba del permiso de contratación especial. Con el escrutinio del auditor y del consejo, empezaron a salir a la luz otros pequeños abusos de poder, otras negligencias, quizás otros favores indebidos que Gerardo había pasado por alto. La presión del consejo, consciente del riesgo reputacional y legal inminente para toda la firma, fue implacable. No podían darse el lujo de tener a un director general que ponía en riesgo la estabilidad y el buen nombre de la empresa. Se le dio un ultimátum: o presentaba su renuncia de inmediato, o sería despedido públicamente. No había espacio para negociaciones, para pataletas, para súplicas. Su tiempo se había acabado. La noticia corrió como pólvora por la oficina. Los murmullos empezaron, primero en voz baja, luego con más fuerza. La gente se asomaba por las puertas de sus despachos, disimuladamente, para ver. Y entonces lo vieron. Gerardo. El director general, el hombre que imponía respeto y miedo a partes iguales, estaba recogiendo sus pocas pertenencias de su elegante despacho, escoltado por 2 hombres de seguridad que no lo perdían de vista ni un segundo. Su rostro, antes lleno de arrogancia, estaba descompuesto, las mejillas hundidas, los ojos bajos, la mirada perdida. Ya no era el gigante imponente, era un hombre derrotado. Su paseo de la vergüenza por los pasillos que una vez dominó fue una imagen que se grabó en la memoria de todos. Los susurros, las miradas de sorpresa, de alivio, de un dejo de satisfacción en algunos, de vergüenza ajena. En otros, eran palpables. Yo lo presencié todo desde mi oficina. No me asomé, no hice un show. Solo lo vi pasar por el cristal de mi puerta. No sentí un triunfo desmedido,
No hubo un grito de victoria. Lo que sentí fue una profunda, inmensa sensación de justicia. No era venganza por venganza, sino la satisfacción de ver cómo la ética, la ley y la verdad habían prevalecido. Mi silencio, mi negativa a ser cómplice, mi valentía para usar las herramientas correctas, habían derribado a un gigante, a un hombre que se creía intocable. El ambiente en la firma cambió de inmediato, casi instantáneamente. Una sensación de alivio flotaba en el aire, como si una pesada nube se hubiera disipado. Pero también había una cautela palpable. Todos sabían que algo grande había pasado, que las reglas habían cambiado. Yo sabía que mi vida profesional había cambiado para siempre. Él quiso sacarme con una amenaza, con un documento para quebrar mi integridad. Yo lo saqué a él, de la empresa, de su puesto de poder, con un solo documento, con la verdad. La ironía era tan dulce como amargo el café de la mañana que me estaba tomando en ese momento. Era el sabor de la victoria. Pocos días después de que Gerardo saliera por la puerta grande, escoltado por seguridad y con la cabeza gacha, mi teléfono sonó. Era una llamada de la secretaria del CEO. Me citaban a una reunión formal con el consejo directivo y el propio director ejecutivo. Mi estómago se revolvió un poco, aunque sabía que había hecho lo correcto. Uno nunca sabe cómo se tomarán las cosas los de arriba. Entré a la sala de juntas, la misma donde Gerardo había recibido su sentencia, con una mezcla de nervios y curiosidad. Pero lo que encontré allí no fue ni remotamente lo que esperaba. En lugar de reprimendas, de caras largas o de preguntas incómodas, recibí algo que no había anticipado: una sincera disculpa. El CEO, un hombre serio y de pocas palabras, me miró directamente a los ojos y me dijo que lamentaban profundamente la conducta de Gerardo, que nunca debió haberme puesto en esa situación. Y luego me agradecieron, no solo por mi profesionalismo, sino por mi integridad, por mi valentía. Me reconocieron públicamente, frente a todo el consejo, como la persona que había protegido a la empresa de un desastre. Fue un momento que me llenó de una satisfacción profunda, no por el ego, sino por la reafirmación de que mis principios valían. Pero la sorpresa más grande aún estaba por venir. El CEO, después de las disculpas y los agradecimientos, me ofreció un nuevo puesto. Me ofreció ser la jefa del área legal de la firma. No era solo un ascenso más en la escalera, no era un simple aumento de sueldo. Era un reconocimiento a mi liderazgo, a esa ética inquebrantable que no había cedido ante la presión, y a mi capacidad para proteger a la empresa, incluso de sus propios directivos cuando se desviaban del camino. Acepté. Acepté porque sabía que este era un nuevo comienzo, una oportunidad real para implementar cambios positivos, para asegurarme de que nunca más hubiera otro Gerardo que intentara pisotear la ley o la dignidad de los empleados. Quería construir un equipo legal sólido, transparente, que fuera un verdadero garante de la justicia interna. La firma de construcción, después de todo el escándalo, se comprometió en serio. Se comprometieron a una revisión completa de sus políticas de compliance y ética. Dijeron que iban a fortalecer los controles internos, a capacitar a todo el personal sobre la importancia de la integridad. Y yo, Sofía, la abogada que había destapado la olla, fui una pieza clave en todo ese proceso. Ayudé a reconstruir la confianza, a diseñar nuevas rutas para denunciar irregularidades sin miedo a represalias, a fortalecer la cultura de la empresa desde sus cimientos. Fue un trabajo duro, pero gratificante. Ver cómo la empresa se transformaba, cómo la gente recuperaba la fe en la justicia interna, fue mi verdadera recompensa. Toda esta experiencia me dejó una lección, grabada a fuego. Entendí que el verdadero poder no reside en la jerarquía, ni en las amenazas, ni en el grito más fuerte. El poder real está en la verdad, está en la preparación, en conocer las reglas del juego mejor que nadie.
Y sobre todo, está en la convicción, en la firmeza de tus principios. Gerardo, con toda su autoridad, con su cargo de director general, fue desarmado por la lógica irrefutable de un simple documento legal y por la integridad de una abogada que se negó a ceder. Él pensó que tenía todas las de ganar, que yo era solo una pieza más en su tablero. Pero se equivocó. Gerardo quiso usar un documento para quebrarme, para forzarme a traicionar todo en lo que creía, para convertirme en su cómplice. Pero yo, con ese mismo documento, con una pluma digital y el coraje de mis convicciones, logré no solo defenderme, sino reescribir su destino y, de paso, el mío. A veces, la herramienta más pequeña, en las manos correctas, con la verdad de su lado, puede ser la más poderosa. Así que sí, me quiso sacar con una amenaza. Lo saqué con un solo documento. Y mi café, esa mañana de la ejecución, supo a victoria, a justicia, a un nuevo comienzo. ¿Y ustedes, alguna vez se han enfrentado a un Gerardo en su vida profesional? ¿Han tenido que usar su ingenio y su valentía para impartir justicia, para protegerse a sí mismos o a su equipo? Cuéntenos sus propias historias de café frío y venganza en los comentarios. Denle me gusta si sintieron la adrenalina de lo que viví. Suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna batalla ganada. Y no olviden activar la campanita para que siempre estén listos para el próximo enfrentamiento. Porque en el mundo laboral, recuerden, la justicia kármica a menudo tiene una dirección de correo electrónico.